Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan por el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se titula Misericordia, verdad y temor de Dios. Y el pasaje bíblico es Proverbios capítulo 16, versículo 6, y Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Dice así: Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Juan 8, 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hacia los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El pasado viernes fue Día del Maestro. El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, conocido como el padre del aula, en conmemoración a la fecha del aniversario de su muerte. Así que saludos afectuosos a todos los maestros y profesores, y por supuesto a todos los maestros de la palabra de todos los niveles del país. Hoy vamos a aprender un poco del único maestro de la humanidad, Jesucristo. Digo único porque Jesús afirmó eso. Mateo 23, 10 dice: Uno es vuestro maestro, el Cristo. Jesús, el maestro, hacía muchas cosas, pero principalmente enseñaba la verdad del Evangelio del Reino. Esto podemos observar ya desde el comienzo de su ministerio. Solo algunos ejemplos. Mateo 4:23 dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Un ministerio completo, pero siempre teniendo como base la enseñanza de la verdad del reino de Dios. En el primer sermón de Jesús, que deja sentados los principios y fundamentos del reino de Dios, conocido como el Sermón del Monte, que abarca, como ustedes saben, Mateo capítulo 5, 6 y 7, también consistió en una enseñanza magistral. Mateo 5, 1 y 2 dice: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y sigue, como ustedes saben. Jesús enseñaba con autoridad porque
enseñaba la verdad con sus palabras y también enseñaba con autoridad porque él vivía lo que enseñaba. Enseñaba la verdad con sus acciones del diario vivir. En el pasaje de hoy vamos a ver a Jesús maestro enseñando en el templo, sus enseñanza del reino, pero sobre todo enseñando magistralmente con sus acciones cuando fue probado y tentado por los escribas y los fariseos, maestro de la ley, al traerle y poner al medio a una mujer pecadora y decirle: tú pues, ¿qué dices? Entonces el tema central de la enseñanza de hoy por medio de este pasaje es el contraste entre el legalismo de la gente religiosa y Jesús frente al pecado humano. Jesús maestro con sus acciones nos enseña que la religiosidad y el legalismo sin misericordia solo lleva a la acusación y destrucción de la propia persona y de los otros, pero la misericordia, la verdad y el temor de Dios perdona, restaura y salva al pecador. Los escribas y los fariseos. Podemos leer versículo 1 al 3. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio poniéndola en el medio. Lo primero que podemos decir, como empezamos, Jesús enseñaba. Después, cuando tengan tiempo, lean con tranquilidad todo el capítulo 7. El día anterior había sido un día muy intenso para Jesús en el templo, el último día de la fiesta de los tabernáculos, llamado también fiesta de enramados o fiesta de las cosechas. Hoy se celebra como Sukkot. Son 7 días de celebración, ¿verdad? Jesús estaba enseñando y los religiosos ya le habían mandado a arrestarle. Sin embargo, por la autoridad de la enseñanza, los alguaciles que fueron a arrestar quedaron tan impactados y asombrados por su enseñanza de la autoridad que no arrestaron. Y entonces a la noche se retiró a Monte de los Olivos. Suponemos que fue a orar y a descansar ahí. Y al otro día, Jesús ya enseñaba de mañana, literalmente en griego, otro de madrugada. Jesús era un maestro diligente. Jesús enseñaba al pueblo, a todo el pueblo, que los religiosos consideraban como ignorante y maldito porque no sabían de la ley. Jesús no hacía acepción de personas. También debemos recalcar aquí la diligencia de la gente en venir a escuchar tan temprano al templo para oír a Jesús. ¿Y Jesús a dónde enseñaba? En el templo, lugar de donde casi fue arrestado el día anterior. Esto habla que Jesús tiene autoridad para predicar y enseñar la verdad. Jesús enseña sentado, es decir, enseña con autoridad. Acá con estas acciones Jesús ya nos enseña a no temer a los hombres y nos enseña a predicar el Evangelio y a enseñar la sana doctrina a todos aquellos que necesitan de ello. Pero bueno, hablamos de los escribas. Los escribas y los fariseos, ¿qué hicieron? Trajeron a Jesús a una mujer sorprendida en el adulterio. Versículo 3 dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Mientras Jesús enseñaba a todo el pueblo en el templo, llegaron estos hombres con una mujer pecadora y la pusieron en el medio. El hecho de que trajeran a Jesús, a esta mujer, y no al Sanedrín, tribunal competente para este tipo de casos, demuestra que su principal objetivo era tentar y acusar a Jesús.
En esta acción no podemos hallar ni un mínimo de compasión. Demuestra una falta absoluta de consideración hacia la mujer y también falta total de reverencia a Jesús. A ellos no le importaron mínimamente que tal manifestación pública trajera vergüenza a la mujer pecadora y ni siquiera consideraron en Jesús. Quisieron poner en aprieto. Pero al traer a esta mujer sola, vemos que hicieron acepción de personas, porque dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, se dirige como maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Como vemos, trajo solamente a la mujer y no con el hombre conforme a la ley. ¿Por qué trajeron solamente a la mujer? ¿Dónde está el hombre adúltero? ¿Qué pasó con él? Ustedes saben que hay pecado que puede ser cometido por una sola persona. Por ejemplo, maldecir al padre o robar un ganado, etc. Pero hay pecados que para que pueda darse como tal, necesitan la participación de otra persona. Por ejemplo, en el caso del adulterio, necesitan 2 personas. Por eso debieron haber traído a los 2 pecadores, máxime si ellos fueron sorprendidos en el acto mismo del adulterio. Fíjense en el detalle, los escribas y los fariseos afirman ante Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Pero en estricta justicia no es así, ya que ellos, o sea, el hombre y la mujer, fueron sorprendidos en el acto mismo del adulterio. Por eso en este caso deberían ellos haber traído al hombre también. La ley es muy clara al respecto, tanto en Levítico 20:10 como en Deuteronomio 22:22. Dice así, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, el hombre primero, y la adúltera indefectiblemente será muerto. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con su marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Aún teniendo la ley de Dios, si el hombre aplica de manera selectiva la ley, se incurre en injusticia y se convierte en pecado. Santiago 2, versículo 8 y 9 dice así, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Muy claro, ¿verdad? En el caso que nos ocupa, los escribas y los fariseos no solo no amaron a su prójimo, sino que la despreció sometiendo a la vergüenza pública a la mujer e hizo acepción de personas, convirtiéndose en pecadores y además una verdadera irreverencia y atropello a la autoridad de Jesucristo. No tenían temor de Dios. Esto es lo que dice la Escritura en Isaías 64:6 sobre la manera de hacer justicia. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que se puede cometer pecado aún administrando mal la justicia, la ley. Ellos eran implacables y no misericordiosos, como lo podemos notar. Las autoridades religiosas, viendo la pecaminosidad de la mujer, la expuso públicamente, la odiaban y querían destruirla, y también a nuestro Maestro Jesucristo. Este hecho nos enseña, a contrario sensu, del contrario modo, que no hay que hacer acepción de personas y ser más humildes, misericordiosos y compasivos y tener temor de Dios.
En Mateo 9:13 nos enseña, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Después de 2000 años, hoy, no pocos cristianos y aún algunos líderes, queremos que Dios sea misericordioso con nosotros. Pero tenemos la tendencia de querer que Dios sea severo con aquellos otros pecadores que no nos gustan. ¿Cuántas veces hemos acusado o acusamos y juzgamos entre los pecadores y olvidamos que nosotros mismos fuimos rescatados de pecado, que nosotros mismos fuimos salvos por la misericordia de Dios? Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una pregunta. Hermanos, somos mejor que los religiosos judíos en tiempo de Jesús, ¿verdad? Y queremos ser alcanzados por la misericordia de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces aprendamos lo que el Señor nos enseña y pide. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7, el primer mensaje de Jesús. También en Miqueas está escrito, ¿verdad? Oh hombre, Él te ha declarado, o sea, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Solamente hacer justicia, sin hacer acepción de persona. Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Los escribas y los fariseos preguntan para tentar y acusar a Jesús, como vimos, ¿verdad? La ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, pues tú pues ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Los religiosos no preguntan para aprender. La pregunta, maestro, ¿tú pues qué dices? Del texto de hoy corresponde a lo que vimos una vez, a la pregunta trampa. Es la típica pregunta para tentar, hacer caer y luego acusar. Este tipo de pregunta tiene origen en Satán. La mujer había sido hallada infraganti delito, o sea, en pleno acto de adulterio. ¿Qué juicio, veredicto, fallo o sentencia podía dar el Maestro Jesús como juez? ¿Qué defensa podría hacer Jesús de esta mujer como abogado? ¿Qué podrá contestar Jesús el Maestro que enseña la verdad? Los escribas y fariseos eran muy astutos y con esta pregunta habían preparado una verdadera trampa perfecta, pensaron ellos. Lo dejaría Jesús en un callejón sin salida, una verdadera aporía, como decimos los abogados, sin salida racional ni legal. Porque, fíjese, si Jesús dijese, no la maten, hubiera ido en evidente contradicción con la ley de Moisés que exigía ser apedreada. Y entonces ellos podían acusar a Jesús ante el Sanedrín como blasfemo, falso maestro, apologista del quebramiento de la ley de Moisés y fomentar el pecado. Recuerden que el Antiguo Testamento estaba compuesto en 3 secciones: la ley, los profetas y los escritos. Y este mandamiento de lapidación estaba escrito en el Pentateuco, la ley de Moisés, la primera autoridad, lo primero en la autoridad. Ahora, si Jesús decía, apedréenla, cumpla con la ley de Moisés,
Jesús sería inclemente. Jesús iría en evidente contradicción contra la ley de Roma porque solamente podía matar a una persona conforme a la ley romana. Entonces ellos irían a las autoridades romanas a denunciar que Jesús es un apologista del delito, a incitar a cometer homicidio y quebrantar la ley penal romana. Además, esta pregunta era esencial porque no era solamente una pregunta doctrinal o de una enseñanza más de teología, sino de inmediata aplicación con esta mujer en el lugar delante de todo el pueblo en el templo. Ellos estaban seguros que esta vez, con esta pregunta, lo pondría al Maestro Jesús entre la espada y la pared. Los escribas y los fariseos no piensan en la mujer, no piensan en cómo restaurar, no piensan en cómo hacer justicia, solo usan a la mujer como anzuelo para tentar y acusar a Jesús. Usa a la mujer pecadora y acusa de pecadora como instrumento para cometer más pecado por medio de ellas. Los religiosos, sin misericordia, nos enseña, a contrario sensu, a actuar de modo contrario. Hermano, nosotros sabemos que el que acusa y tienta y divide es el maligno, pero los discípulos del Maestro de Jesús que somos, corregimos al pecador con misericordia y verdad. Ahora, ¿cómo es la reacción de Jesús? La respuesta de Jesús: Él se mueve en misericordia y verdad y corrige el pecado. Se mueve en misericordia. La verdad sin misericordia es fría acusación, como vimos. Las autoridades religiosas vio a la mujer pecadora como objeto de acusación. Los escribas y los fariseos hablaron la verdad de que esta mujer es adúltera, pero con esa verdad la condenaron, despreciaron y acusaron y burlaron sin misericordia. Con el legalismo hace resaltar los pecados del otro. En la Biblia vemos a muchos fariseos maestros de la Escritura que conocen la verdad de la palabra, pero acusa, y cuanto más tienen para acusar a los pecadores, se consideraban más santos y desprecia al pueblo al considerar maldito por su poca preparación. Juan 7:49 dice así: mas esa gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Y la verdad sobre sus propios pecados? El gran problema de los legalistas consistía en leer la Biblia para su propia gloria y no para la gloria de Dios. No buscaban la gloria de Dios como pide Jesús en Juan 5:44. Usaban la Biblia como lupa para ver el error del otro, y a la luz de la palabra se ve claramente expuestos los pecados de los otros. Esto es lo que Jesús diría, que ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio ojo, conforme a Mateo 7:1-5. Hoy también algunos decimos muchas veces, rápidamente la verdad bíblica para juzgar al otro, pero no hablamos verdad sobre nuestros propios pecados, ¿verdad? Por eso la Biblia nos enseña que debemos leer la Biblia como un espejo de nuestro estado espiritual, conforme a Santiago capítulo 1, versículo 23-24. Leer la palabra con humildad y reverencia para buscar a Dios y su gloria, y no para vanagloriar y acusar a otro. Pero ¿cómo es Jesús? Como dijimos, Jesús es la misericordia encarnada y su corazón se mueve a misericordia. Muchos pasajes hablan que el corazón de Jesús, Él es movido a misericordia. Jesús vio la realidad pecaminosa de la mujer con más claridad que los demás, pero Él no sintió odio hacia ella, sino misericordia. Jesús no quería destruirla, quería rescatarla para corregirla y restaurarla. Jesús odia el pecado, pero ama al pecador, mientras que algunos religiosos cometen los mismos pecados, pero odia al pecador.
Mientras tanto, ellos seguían insistiendo. Claro, Jesús al no responder y al escribir en el suelo, animados por el silencio de Jesús, ellos pensaron que por fin lo tenían acorralado a Jesús e insistían en preguntarle: ¿y tú qué dices? ¿Por qué ese silencio? Contesta, maestro, queremos oír tu respuesta. Jesús obra en verdad. Ante tal situación, Jesús se enderezó, cambió de postura y con autoridad y sencillez dijo las palabras que solo Él podía decir por justicia y santidad. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Impresionante, perfecto, justo. Frente al rechazo, juicio, desprecio y acusación, hasta deseo de sangre quizás, se manifiesta la justicia basada en la misericordia y la verdad encarnado en Jesús. Con esta respuesta, Jesús habla con autoridad. No fue en contra de la ley al no rebajar la demanda de la ley. Tampoco excusó el pecado de la mujer, ni siquiera rebajó la pena de lapidación, conmutándola por otra más suave. Solo con argumento ad hominem les mostró que ellos no eran testigos calificados para ejecutar la sentencia. La misericordia sin la verdad es una debilidad ante el pecado, como el sacerdote Elí con sus hijos Ofni y Fines sabemos. Jesús es la misericordia, pero también es verdad. Y vivió la verdad, y como maestro enseñó la verdad. Él dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Como dijimos, pero esto hay que recalcarlo, con la respuesta que Jesús da, no acusó, no juzgó, ni condenó a nadie, ni siquiera a los propios líderes religiosos, aunque sabía de sus malos pensamientos, ni el pecado aberrante de esta mujer. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a juzgar. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Por qué? Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando venga en su segunda venida, ahí Él tendrá autoridad para juzgar. Aquí vino con la autoridad para redimir. Pero al ir retirándose todos, comenzando con los mayores, de a uno hasta que no quedara ninguno, quedó demostrado que los que tentaban y acusaban eran también pecadores. Impresionante la autoridad de la verdad del Maestro Jesús. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando del más viejos. Un par de preguntas. ¿Un homicida tiene derecho para juzgar a un ladrón? ¿Un violador puede juzgar a un estafador? ¿Un estafador puede juzgar a un adúltero? ¿Un condenado a muerte puede juzgar a otro condenado a muerte? En última instancia, ¿un pecador puede juzgar a otro pecador? ¿Un violador de la ley puede juzgar a otro que ha violado la ley? Santiago 2, 10, 11 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Jesús, como decíamos, no acusó ni juzgó a nadie, pero todos fueron acusados, dice la Escritura. ¿Por quién o por qué? Por su conciencia.
Impresionante la autoridad de Jesús. La conciencia es una cualidad maravillosa que Dios nos dio. Es la facultad que decide la legalidad de nuestras acciones, buenas o malas, conforme a Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. La palabra de Jesús. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La conciencia empezó a acusar. ¿Eres tú sin pecado? Tú eres pecador también. Tus malos designios contra Jesús y la mujer es pecado. Tu falta de incluir al hombre culpable y hacer acepción de personas también es pecado. ¿Miraste lo que Jesús escribió en la tierra? Algunos dicen que escribió el Decálogo, no lo sabemos. Está diciendo lo que tú haces. ¿Tú te atreverás a ser el primero en comenzar a tirar la piedra, no siendo sin pecado? Tu hipocresía, además, es conocida no solamente por Jesús y la mujer, sino por todo el pueblo que está atento, observando. Además, tú también fuiste adúltero alguna vez y estás vivo. La Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, hombre cualquiera que sea tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen la ley forma de ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no ha de adulterar, ¿cometes adulterio? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¡Qué palabra! Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado ante los gentiles por causa de vosotros. Mire qué pecado es aplicar la ley sin misericordia. El maligno hace eso. Ahora, ¿cuál es el dictamen de Jesús? Jesús con su dictamen corrige al pecador con misericordia y verdad. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Impresionante Jesús. Y la mujer, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Magistral, impresionante el dictamen de Jesús. Impresionante la misericordia de Jesús. Impresionante la verdad de Jesús. Cuando los acusadores se fueron acusados por su propia conciencia, se quedó solo Jesús y la mujer. La mujer pecadora no se alejó como lo habían hecho los enemigos de Jesús, sino que se quedó humillada delante del Maestro ante quien le habían sido presentados. Todos se fueron, pero Jesús se quedó porque Él es el único sin pecado y por lo tanto es el único con autoridad para juzgar y condenar justamente. Pero Jesús perdonó a la mujer, no la condenó. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo, pudiendo condenarte, porque soy el único santo, tampoco te condeno. Qué maestro, qué juez, qué abogado, qué manera de vencer al mal con el bien, qué manera de vencer a la injusticia con la justicia,
Qué manera de vencer la acusación con el perdón. Qué manera de vencer la violencia con la misericordia. Qué poder y autoridad para restaurar y salvar. Qué poder y autoridad para juzgar conforme a misericordia, verdad y justicia. Impresionante. Ni siquiera levantó la voz. No acusó ni juzgó a nadie, pero ejerció la justicia. Qué diferente la situación con una sola respuesta de Jesús. ¿Cómo va cambiando la cosa? La mujer sola ante Jesús. ¡Qué vergüenza! ¿Qué día tuvo esta mujer pecadora? ¡Qué mala suerte, qué desgracia! Habría dicho cuando fueron sorprendidas en el adulterio. Pero la desgracia puede transformarse en bendición. El peor día de su vida se convirtió en el mejor día de su vida. Estar con Jesús como pecadora al confesar ante Él. Jesús, el Maestro, es el juez de última instancia. Hermano, si eres pecador, es una bendición estar ante la presencia de Jesús, porque Él no acusa a nadie. Corrige el pecado con misericordia y verdad. Fíjate qué paradójico. Los que se creían santos e inocentes y habían traído a la pecadora para acusar y tentar a Jesús, se retiraron acusados por su propia conciencia. Se alejaron de la verdad, se alejaron de la luz y quedaron expuestos a la condena del juicio venidero. Y la mujer pecadora, traída a la vergüenza pública, inclusive con temor a ser lapidada, fue perdonada. Muchos de los primeros pasó a ser últimos y la última pasó a ser primero. Mateo 19:30. La verdad es una pena con estos religiosos. Si hubieran quedado con Jesús cuando eran acusados por la conciencia, si solo hubiesen quedado con corazón quebrantado, sin proferir palabra alguna, hubiesen sido perdonados. Ellos también. Pero la soberbia es lo que impide. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, eres pecador, pero aparenta santidad. ¿Qué vas a hacer? Trata de esconder y esconderte de Jesús y te aleja de Él como los escribas y los fariseos, o postrado te quedas quieto ante Jesucristo. Ellos tenían la oportunidad, pero no aprovecharon. Hermano, ven, quédate con y en Jesús. Y si eres ministro reconocido, pero tú sabes que en el fondo eres pecador, serás verdadero apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, para perfeccionar a los santos. Y serás un verdadero discípulo de Jesucristo. Hermano, si eres conocido por todos como un pecador digno de muerte, ven y quédate con Jesús. Él te corregirá con misericordia y verdad. Hermanos, nuestro caso queda resuelto en el tribunal del Evangelio, no tribunal de la ley. Somos dejados con Jesús solo y solo Él tiene la autoridad para dar la sentencia definitiva. Y si el Evangelio y la fe es la norma y no la obra, entonces la sentencia será la salvación por gracia, salvación por la fe en Jesús para la gloria
de Dios. Jesús con su dictamen infunde el temor de Dios a la mujer para que se aparte del mal. Proverbio 16, 6, el texto de hoy. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es como el primer tiempo. Pero la segunda etapa, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Jesús, luego de corregir el pecado con misericordia y de verdad, no se queda solamente con eso. Jesús advierte que no peque más, que no abuse de la gracia del perdón. Infunde el temor de Dios, advierte sobre el temor de Dios. Romanos 5:20 al 6:1 dice así: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El salmista en el Salmo 130, versículo 4 dice: pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. El perdón no es vano sin objetivo. La gracia de Dios por medio de Jesús no es gracia barata. Él tuvo que morir por nosotros. El perdón y la redención de Jesucristo es para que Jesús sea reverenciado y por medio de él Dios sea glorificado. Epílogo. Si bien nada dice sobre el lugar ni en cuanto al tiempo, probablemente, yo creo, que ella fue la mujer pecadora que fue a reverenciar a Jesús a la casa de Simón el fariseo. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos de sus pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tenía una vida perdida y fue traída ante Jesús acusada de pecado de muerte por lapidación. Pensó que era su peor día, su día de muerte quizás. Pero oyó de Jesús: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ella quedó profundamente impactada y agradecida. Dejó de pecar y fue en busca de su Maestro Jesús y regó con lágrimas de gratitud los pies y enjugó con sus cabellos, besó sus pies, los ungió con el perfume. Y oyó de la boca de Jesús: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Qué bendición! Conclusión. En el pasaje de hoy, Jesús
el Maestro nos enseña esta importante lección con sus dichos y hechos. Primero, que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y segundo, que con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Hermano, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, nos llega como oferta y como exigencia. Oferta. Jesús ofrece misericordia en la verdad para todo. Pedir perdón y ser perdonado por pura gracia, sin importar los tipos de delitos y pecados que haya cometido. La oferta del Evangelio. Pero Jesús y el Evangelio también llega con exigencia. Él exige que tengas temor de Dios. Él exige que tenga temor de Dios. A los escribas y los fariseos, o a los creyentes en general, a no pecar más. Consistente en dejar de usar la palabra de Dios para los intereses mezquinos y respetarlo como instrumento de Dios para bendecir y sanar. Y también el Evangelio llega como exigencia en el temor de Dios a los pecadores como a la mujer pecadora, a dejar de usar su cuerpo para fines mezquinos y respetarse a sí mismo como instrumento de Dios. Hermano, vení, quédate con Jesús para ser perdonado por misericordia y verdad y vivir en el temor de Dios para reverenciar a Cristo para la gloria de Dios. Amén. Que así sea. Oremos. Dios Padre, hoy tu Hijo Jesús nos ha enseñado lo que es bueno. Aprendimos lo que tú nos pides, hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante ti. Padre Santo, derrama el Espíritu Santo para vivir y enseñar esta verdad. Para nuestra bendición, la edificación de la iglesia, la expansión de tu reino, todo para tu gloria. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.